Bueno, quien habló ayer también y fue parte activa de la sesión fue la diputada nacional de Unión por la Patria, Andrea Freites, con quien estamos en comunicación. Andrea, ¿cómo te va? Gonzalo te saluda. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos Bien. días. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Todo bien? Sí, sí, todo Una, bien acá. una sesión larga. Sí, una sesión larga. Eh, la verdad que una sesión corta para todo lo que se trató, ¿no? Para Claro. todo lo que se hizo ayer fue tremendo. Un plenario de comisiones de 5, 6 horas del día anterior y ayer una sesión donde la verdad que los votos que tuvo el oficialismo fueron muchísimos. Ujú. Y lograron, por supuesto, lo que pretendían, ¿no? Pero lo grave de todo esto es lo que significa esto para el país, Gonzalo, para la clase trabajadora, para Sí, los emprendedores, para sí. las pymes, porque, a ver, es un montón lo que sucedió, pero bueno, estamos en democracia y hay que respetar lo que se viene dando, ¿no? Mm. Andrea, bueno, ya la semana pasada ocurrió también, más allá de que después tuvieron esa trastada con el artículo 44, pero en definitiva la semana pasada el oficialismo, tanto en la Cámara de Diputados con la baja de la edad de punibilidad y en el Senado justamente con la reforma laboral, habían logrado también buenas votaciones. Hay algo que se profundizó a partir de octubre, me da la sensación, ¿no? Es decir, el oficialismo, vos notás que también en la dinámica parlamentaria tiene ahora mucho más aire sin necesidad de negociar tanto, de imponer justamente su agenda? A ver, sí, el oficialismo hoy tiene 95 diputados y diputadas, sin duda la situación de la libertad avanza cambió, pero además de sus propios diputados, de sus propios senadores, tiene un grupo de gobernadores que colaboran con todos, ¿no? Que están dispuestos a votar a libro cerrado y sin leer lo que aprobaron, porque te puedo garantizar, Gonzalo, Sí. que así al azar hacemos 2 o 3 preguntas de esta reforma laboral que es totalmente regresiva en derechos para todo el pueblo argentino, y te puedo garantizar que de 10 que separes, ni uno te va a poder decir de qué trata cada uno de los títulos o alguno de los artículos o qué se modifica con esta ley, ¿no? Me parece que hay un acompañamiento todavía de toda la sociedad argentina, pero políticamente están totalmente blindados. A ver, nosotros tenemos ayer diputados de Tucumán que llegaron por el peronismo y se sentaron a dar quórum. Ujú. Tenemos diputados de Salta, diputados de Catamarca, diputados de Neuquén, diputados de Santa Cruz. La verdad que son muchos los diputados que se sentaron a dar quórum y otros que estuvieron ausentes también, ¿no? Claro, y Andrea, ¿vos entendés que esas ausencias o esos votos que tal vez fueron a favor, o incluso algunos que hubo en contra, pero que tuvieron que ver con, o participaron dando quórum, tienen que ver con negociaciones particulares que el gobierno hizo con cada uno de ellos o con cada uno de esos gobernadores? Pero esto lo dejan ver, Gonzalo, y esto se ve claramente. A ver, muchos hablan de la sesión, yo no participé en esos momentos de la discusión en el Congreso, todos hablan de la ley Banelco. Ayer lo decía Vanessa Siley, hoy tenemos estos aprietes desde el oficialismo a los bloques, a los distintos bloques que existen en la Cámara, a la luz del día. Sí. La verdad que ayer se veía claramente cómo estuvo presente Karina Milei, estuvo presente Adorni, Ujú. Martín Menem fue y vino muchísimas veces a su oficina, a distintas reuniones. Esto se nota, se nota. A ver, lo complejo de todo esto es que hay muchos gobernadores peronistas, radicales, eh, de ámbitos provinciales que acompañan al gobierno nacional con promesas que todavía no se las cumplieron, porque la verdad que si, mira, si por lo menos algo le llegara al pueblo de Tucumán, al pueblo de Salta, eh, quizás uno
entendería un poco la postura que toman, ¿no? Pero la verdad que los arreglos son cuestiones claramente muy personales, porque si vos hablas con la gente, con la militancia, con la gente que vive en sus provincias, y das cuenta de lo que viene, lo que el gobierno nacional le quita a todas las provincias, ¿no? Porque la realidad que vive Tierra del Fuego es muy similar en toda la provincia. Entonces, claramente no hay un compromiso para el lugar que te eligió, para el pueblo que te eligió, para darle respuestas a la gente de cada uno de esos lugares. Hay un acuerdo político entre cabezas, entre partes, que te digo, lo que más preocupa es que ni siquiera leyeron lo que, lo que votaron, ¿no? La verdad que lo de anoche fue hoy La Libertad Avanza tiene un grupo de barra bravas o de aplaudidores que contratan para los canales, para esos programas que salen en la TV, o aplauden o gritan, o patético todo, muy, muy denigrante. Y Andrea, yo me siento obligado a hacerte la pregunta. Hay una ausencia notoria también de un diputado de Tierra del Fuego, es el diputado Agustín Tita. Yo sé también, porque me ha llegado esa información, que tiene una situación de familia particular, pero la pregunta es obligada, es decir, la ausencia de Tita, ¿sabés si tiene que ver con esas situaciones familiares o si puede tener que ver con algún acuerdo o algo que se haya resuelto entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional? Mira, yo la verdad que no tengo ninguna información. Hace días que o sea, veníamos en comunicación, sí le envié unos mensajes, por supuesto, cuando no lo vi en la sesión, porque lo primero que hacemos es empezar a contar a que estén los nuestros, ¿no? Sí. No tuve respuestas. Sé que tiene una situación particular, pero desconozco cuál fue el motivo realmente por la ausencia O sea, no fue del diputado Tita. no fue una Y tampoco, sí. y tampoco el bloque tuvo una comunicación oficial o una respuesta, ¿no? De parte de él, así que, de hecho, me preguntaban insistentemente si yo tenía alguna información, pero no, desconozco Ok. los motivos. Pero por eso no es una ausencia con previo aviso. No se comunicó con nadie, Está bien. del bloque por lo menos. Andrea, ayer uno escuchaba a distintos diputados y diputadas de los que parlamentaron, que yo haciendo el resumen decía el oficialismo optó por no hacerlo, tratando de acelerar los plazos e ir a la votación, que es algo también entendible cuando uno tiene los votos, pero dentro del crisol de miradas que puede haber tanto dentro de Unión por la Patria como de otros diputados y diputadas, no sé, desde Miguel Ángel Pichetto hasta Miriam Bregman, todos estaban de acuerdo en que hay un cambio de paradigma directamente acá, y el presidente del bloque al que vos pertenecés, Unión por la Patria, decía que incluso es anterior, es pre-irigoyenista, y llegó a decir incluso Martínez. ¿Vos compartís esa mirada de que hay una intención del gobierno de básicamente dar vuelta a la taba completamente en lo que tiene que ver con derechos laborales en la Argentina? Sí, no quedan dudas, Gonzalo. Claramente es una decisión y es un cambio de paradigma en lo que respecta al derecho laboral en la Argentina. No es real que esto crea trabajo, es un retroceso integral. Mira, es eso, un retroceso integral de derechos. Uh-huh. Es tremendo todo lo que sucedió el día de ayer. Atacan a las mujeres. Aparte, también en el artículo 90 al 95, entendiendo que esto es totalmente inconstitucional, vos recordarás que cuando salió el decreto 7023, cuando apareció la ley bases, los sindicatos y muchos trabajadores pudieron frenar pudieron denunciar a la justicia este decreto, y con muchas de estas cuestiones que hoy están en esta ley, se fueron atrás porque fue la justicia laboral la que determinó que era totalmente inconstitucional. Bueno, ellos también blindaron esto, ¿no? Uh-huh. Traspasaron la justicia nacional del trabajo a la órbita de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, sí. Algo totalmente, digamos, arreglado con el PRO. Todo muy, con una inteligencia muy bien trabajado, ¿no? Acá uh-huh. No hay ninguna cosa
hecha al azar. Está todo muy organizado y la verdad que vienen avanzando y muchos de los diputados y diputadas van a hacer historias, ¿no? Van a hacer historia y van a aparecer en los libros de historia por todo lo que viene sucediendo en la Argentina. Porque la verdad que fue... Te perdí, Andrea. ¿Hola? Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Estamos Sí, hablando con Andrea Freites, diputada nacional de Unión por la Patria. ¿Me escuchás vos? ahí te escucho bien. Bueno, Andrea, en base a los debates que ha habido en comisión, las distintas ponencias, incluso, bueno, digamos, el trabajo parlamentario que te ha tocado hacer en en esta discusión en particular, ¿imaginás que va a ser, más allá de que la ley seguramente se apruebe finalmente en el Senado, algo que va a llevar tiempo también en discusión en la justicia, digo, por presentaciones de inconstitucionalidad o cosas por el estilo? Sí, 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 es una ley totalmente inconstitucional. Es una ley totalmente inconstitucional que ellos, te decía que también se cuidan de esto porque en el artículo 90 al 95 ellos se cubren con la justicia laboral, con la justicia nacional del trabajo, pasándolo a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, donde tienen jueces más amigables, que son los mismos jueces que rechazaron las denuncias de los trabajadores con respecto al decreto 70-2023, que Sí. muchas de esas decisiones, de esas definiciones del artículo del decreto 70-2023 hoy se hicieron realidad en este proyecto de ley de modernización laboral, ¿no? Claro. Vos hacías también que me interesa consultarte sobre eso en tu exposición, cuando hablaste, hiciste una mención particular respecto de la situación de las mujeres trabajadoras. ¿Por qué? ¿Qué tiene la ley en particular que genera una afectación mayor ya de por sí a un sector del trabajo, vamos a llamarlo así, el de las mujeres, que claramente tiene desventajas en comparación con los hombres? A ver, la mujer, Gonzalo, es la que se hace cargo de la crianza de los chicos, de la organización de la casa. Generalmente el hombre en estos tiempos colabora, pero la verdad Sí, pero es que eso, siempre la mujer es la que colabora. encabeza, ¿no? Claro. Exactamente, siempre la mujer es Sí. la que trabaja, tiene su trabajo de 8, que ahora van a ser 12 horas, Ujú. vuelve a su casa con la crianza de los chicos, no tiene... con las licencias médicas tiene un gran problema, más allá de que el artículo 44 se haya rechazado, que ojo, hay que ver qué es lo que pasa la semana que viene cuando sesione el Senado, porque si tienen los números para rechazar esta modificación que se hizo en diputados, la ley queda tal cual salió del Senado, ¿no? Así que hay que estar atento con eso también. Claro. Eh, pero además, sí, con respecto a las licencias médicas, a las vacaciones, a poder acompañar a nuestros hijos, sobre todo en la edad cuando son pequeños, ¿no? Acompañarlo a un acto escolar. Todo esto está totalmente restringido, Gonzalo, totalmente restringido. Yo creo que en esta reforma laboral todos los trabajadores y trabajadoras argentinos estamos muy afectados, pero creo también que las mujeres, los niños, las niñas, eh, los jubilados, están muy, pero muy atacados en esta reforma laboral. Vos ten en cuenta también que con la creación del FAL, que obtuvo 133 votos, ¿no? El segundo título Sí. de esta reforma, donde lo que hacen es desfinanciar al ANSES. O sea, el ANSES, vos no sos jubilado hoy, pero aportamos, quienes trabajan en el privado, aportan para tener su jubilación, para tener una jubilación segura Ujú. y para que los jubilados de hoy puedan percibir sus jubilaciones. Dentro de poco tiempo van a decir que el ANSES es totalmente insostenible. O sea, vos No, lo no, que ya visorás es, en cualquier momento viene la discusión de la reforma jubilatoria, porque pero bajo la claro que excusa sí. de que es deficitaria o algo. Desfinanciado, exactamente, y claramente va a ser deficitario. Si le estás sacando el 3%, estás creando un fondo específico, un fondo más que va a ir a la órbita de Toto Caputo, Claro, que son 2000 y pico de millones de dólares, ¿no? de millones de dólares, sí.
Bueno, y 2.400. claro, ahora, Andrea, hay una situación también que se da respecto de la construcción de mayorías que hace Milei, que justamente lo decíamos al principio de la nota, que tiene que ver con gobernadores, gente que ha sido electa por Unión por la Patria o por alguna línea del peronismo. ¿Cómo pensás que se puede empezar a trabajar de acá adelante para de alguna manera, no sé, reconstruir esos engranajes o esos vínculos? Porque en definitiva, si el peronismo, sea con quien sea, con la cara que sea, ¿no? En 2027 pretende ser alternativa, claramente necesita sanar hacia adentro y luego poder construir alguna mayoría que le permita ser competitivo. Sí, yo creo, en esto se viene trabajando. Vos sos uno de los que me escuchó hablar siempre, particularmente en la provincia, entiendo que, eh, y de esto cuando se habla de unidad, se habla de la responsabilidad que tenemos quienes somos electos de mirar hacia adelante, ¿no? Y ver la realidad que viene surgiendo hoy. A ver, no hay dudas que nuestro movimiento tiene mucho para mejorar, pero puedo garantizar y sigo sosteniendo que los derechos que hoy estamos gozando en la Argentina fueron dados siempre en un gobierno peronista, ¿no? Hay mucho por mejorar, hay mucho por pulir, pero entiendo que es sumamente necesario que todos aquellos, no solo peronistas, todos aquellos que pensamos que hay una forma distinta de gobernar la Argentina, tenemos que limar las asperezas, dar las discusiones que hayas que dar en un ámbito cerrado, porque la verdad que la gente tiene bastantes problemas como para que nos escuche pelearnos Claro. entre nosotros. Me parece que la responsabilidad es muchísima. Ayer lo decía uno de los diputados de mi bloque, creo que era Cecilia Morón. eh, lo único que están logrando estos diputados que se sientan a dar quórum, que hacen el jueguito, ¿no? De abstenerse, de dar quórum, de estar ausente, porque todo esto ayuda al oficialismo. Y esto es acordado. Quienes conocemos de la práctica legislativa sabemos qué es lo que significa estar ausente o no estar ausente o abstraerse o no venir o sentarse a dar quórum y después como los catamarqueños votar en contra de la reforma. La verdad Claro. que tu voto te lo podés guardar porque te sentaste a dar quórum para que esto suceda, ¿no? Y si votaron en contra los catamarqueños, perdón que te quiero aclarar eso, Sí. fue porque le sobraron los números al oficialismo, porque si no, acompañaban la reforma, ¿viste? Entonces, la verdad, eso de tratar de tarar a la gente molesta mucho. Mm. Pero creo que sí hay que dar una gran discusión. Sí me parece que no es lo mismo quienes levantaron la mano, le fueron útil a este gobierno, no es lo mismo, eso claramente no es lo mismo. Pero también creo que va a ser hasta que la gente reaccione. Gonzalo, yo lo decía ayer, lo decían varios diputados que hablaron, tocaron como la fibra más jodida, ¿no? Tocaron al pueblo trabajador. Y Milei viene ganando, o este gobierno libertario viene ganando en las redes sociales, viene ganando, pareciera, en una cuestión cultural. Hoy tienen miedo de hablar de la justicia social, hay miedo de decir soy peronista. La verdad que yo ese miedo no lo tengo, y así como yo, muchísimos, que consideramos que hay otra forma de gobernar la Argentina. Entonces hay que hacer un trabajo serio, seguir laburando y caminando las calles y organizarnos y entender que acá somos todos necesarios y no por una cuestión individual, sino mirando particularmente a nuestra Tierra del Fuego, que viene bastante atacada, Ujú. que seguimos con una intervención del puerto que pareciera que ya todo el mundo se olvidó, que nunca hubo una reunión para decir qué carajo pasó acá, ni información de la provincia, ni información oficial, ¿no? Entonces me parece que nos tenemos que eh, que seguir trabajando, seguir escuchando a la gente, respetar esta decisión, porque también, como te decía al principio, estamos en democracia, la gente eligió esto. Eh, yo creo que mucho más temprano que tarde, el dolor de panza, la falta de trabajo, la angustia que hoy se percibe en todos lados, eh, eso va a ser mucho más fuerte, ¿no? Que cualquier red social, porque son todos bravos en las redes sociales, son todos guapos, pero cuando tienen que abrir la boca, vos me decías, ayer ni siquiera
Almirón, que era el miembro informante de esta reforma, pudo decir 2 frases seguidas de por qué votaban esto. Claro. No sabían lo que votaban. Yo te hago el desafío de que llames a uno de los 2 diputados de la Libertad de Avance y les preguntes de qué trataba la reforma. Claro. Que te digan 2 o 3 puntos de lo que se modificó. Andrea, gracias por tu tiempo. Antes de despedirte, te quiero pedir un favor, me voy a correr completamente de todo tipo de formalidad. Hay mucha gente que nos está mirando en este momento, así que primero invitarte a que vengas al estudio, porque si sos tan popular, mejor tenerte en el estudio para que nos ayudes un poco con la audiencia. Y segundo, pedirle a la gente que está mirando que se suscriba al canal de YouTube de FM Centro, que siempre nos ayuda. Gracias. Bueno, vamos a hacer eso. Y yo estoy viajando ahora a 11:30 de la mañana, me están buscando, así que tengo que llegar a Ushuaia. Sí. Pretendo quedarme en la provincia estos días, veremos cómo sucede, porque también de ayer ingresó Gonzalo, antes de ayer, el financiamiento universitario, claro, estuve comunicada con Mariano Armidas, veremos qué Vamos a estar hablando con Mariano un rato. Claro. Exacto, así que va a depender de eso qué días estoy en la provincia, pero si no, pero por supuesto voy, pero con mucho gusto a compartir unos mates y a charlar con ustedes. Gracias por tu tiempo, Andrea, muy amable. Un abrazo grande. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Andrea Freites, diputada nacional de Unión por la Patria, estuvo por supuesto ayer participando de la sesión en la Cámara de Diputados. No todos los parlamentarios del bloque Unión por la Patria hicieron uso de la palabra porque hubo condicionamientos a los tiempos. Tuvieron que, por decirlo de alguna manera, sacrificar a algunos oradores y no fue Andrea una de las sacrificadas, así que ese es un dato político a tener en cuenta. Bueno, haciendo obviamente sus observaciones respecto de las críticas a esta ley, la discusión que evidentemente hay que darse, se tiene que dar, digamos, el peronismo, el campo nacional, llámese como se quiera llamar, justamente por estas fugas, por decirlo de alguna manera, que hay en estas votaciones. Y bueno, el asterisco a la ausencia del diputado nacional Agustín Tita, ¿no? Un tipo muy, pero muy cercano desde hace muchos años al gobernador Gustavo Melella. Se sabe que está pasando por una situación familiar muy complicada, pero lo que anotaba Freites recién en la entrevista era que no hubo comunicación alguna, no solamente de parte de Freites, que le escribió mensajes, sino que nadie del bloque de Unión por la Patria tenía información de por qué se dio esa ausencia por parte del ex jefe de gabinete de Gustavo Melella y diputado nacional.